La Revolución Francesa. A finales del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX se desarrollaron una serie de revoluciones políticas sustentadas en los principios del liberalismo y el nacionalismo, provocando profundos cambios políticos y sociales. La principal transformación fue el reemplazo de las monarquías absolutas del antiguo régimen por gobiernos de carácter constitucional y parlamentario. Los derechos ciudadanos pasaron a constituir la base de la vida política de estos gobiernos. Uno de los antecedentes de la Revolución Francesa fue la rígida estructura social, la cual beneficiaba solo a unos pocos, existiendo graves desigualdades e injusticias entre la nobleza y el tercer estado, integrado por los burgueses, quienes habitaban las ciudades, y por los campesinos. En cuanto a estos últimos, la situación de los campesinos era de una pobreza generalizada. A diferencia de ellos, la burguesía estaba en un potente ascenso económico, sin embargo, estaba excluida del gobierno y de los privilegios de la nobleza. En cuanto a los impuestos, estos eran pagados solo por el tercer estado, siendo excluidos de esta obligación el clero y la nobleza, lo cual aumentaba la inequidad social. Económicamente, la nación francesa tenía un grave atraso. Mientras que Inglaterra modernizaba su economía a través de la Revolución Industrial, Francia seguía siendo una economía de base agrícola y la mayoría de su población era campesina. Entre 1770 y 1780, la economía francesa comenzó a declinar debido a las malas cosechas y sequías, las cuales perjudicaron la actividad agrícola y ganadera. Esta situación se veía agravada debido a los grandes gastos del Estado francés en obras públicas y en apoyar los intentos independentistas de las colonias inglesas que habitaban América del Norte. En el ámbito político, debido a las características de la monarquía absoluta, el rey solo le daba cuentas de sus acciones a Dios y no al pueblo que gobernaba. Para la época, en Europa, ya se estaba discutiendo la concentración del poder en una sola figura, como lo era el rey. Quienes tuvieron una gran influencia en la Revolución Francesa fueron los filósofos de la Ilustración, quienes reflexionaron y cuestionaron el poder absoluto de las monarquías. Existen grandes etapas de la Revolución Francesa. Estas fueron los Estados Generales, la Asamblea Nacional, la Convención Nacional, el Directorio, el Consulado y el Imperio. Los Estados Generales. Durante 1788, el Estado francés cayó en bancarrota. El rey Luis XVI decidió implementar una reforma tributaria, la cual buscaba aumentar los impuestos que debía pagar el tercer estado, los burgueses y campesinos, además de la aristocracia, quienes se negaron a pagar estas contribuciones. Frente a esta crisis, el rey convocó a los Estados Generales el 5 de mayo de 1789. Esta reunión buscaba ser una instancia en la cual los tres estamentos de la sociedad, la nobleza, el clero y el tercer estado, discutieran asuntos de interés común, expresando sus peticiones en un cuaderno de quejas. La Asamblea Nacional. Esta comenzó durante los Estados Generales, en el cual el tercer estado luchó por una votación más equitativa al interior de esta institución, pero no lo consiguió, por lo que sus representantes se retiraron y crearon la Asamblea Nacional, en lo que se conoce como el juramento del juego de la pelota, donde se propusieron darle a Francia una constitución. La ofensiva contra la monarquía quedó manifiesta días después con la toma de la Bastilla por parte del pueblo de París. Durante este periodo de la Revolución, el proceso estuvo en manos de grupos moderados, quienes querían mantener la monarquía, pero con una constitución que limitara los poderes reales. La Convención Nacional. Esta fue la etapa más radical de la Revolución Francesa. Los republicanos radicales se agruparon en el Club de los Jacobinos y tomaron el control de la revolución a través de la Convención Nacional,
asamblea de representantes electos por primera vez a través del sufragio universal masculino. En esta etapa se generó una fuerte represión interna conocida como el Terror, en el cual miles de personas fueron ejecutadas por ser considerados como enemigos de la revolución, tal como lo fue el rey Luis XVI. Al final de la convención, esta fue controlada por sectores moderados. El Directorio. Una vez impuesta la moderación, se redactó una nueva constitución, en la que el poder ejecutivo quedó encabezado por un directorio de 5 personas, quienes fueron controlados por el Parlamento. Las diferentes facciones políticas, monárquicos, moderados y jacobinos, lucharon por la conquista del poder a través de las fuerzas militares. Esta etapa terminó con el golpe de Estado realizado por Napoleón Bonaparte en 1799, quien instauró un gobierno fuerte y centralizado en su persona. El consulado. Es el periodo en el cual Napoleón estuvo a cargo del control político, quien llevó a cabo una fuerte política expansiva en el exterior de París, mientras que al interior de Francia buscó pacificar el ambiente. Gobernó con gente de todas las tendencias políticas y sentó las bases del Estado francés al crear el Banco de Francia y el Código Civil. El Imperio. Abarca el periodo conocido como la Era Napoleónica, que se extiende desde la coronación de Napoleón como emperador hasta la derrota que sufrió en la batalla de Waterloo en 1815. A pesar de que fue un gobierno personalista, es decir, que la persona del emperador poseía todo el poder, por lo cual restringió las libertades públicas, la autoridad de Napoleón estuvo al servicio de ideas y proyectos originados gracias a la Revolución, como la abolición de privilegios y la servidumbre, el establecimiento del sufragio universal masculino y la libertad de culto y de educación. En conclusión, podemos indicar que en el ámbito social se pasó de una sociedad estamental, rígida y con grandes desigualdades a una sociedad de clases, la cual consolidó el ascenso de la burguesía y la eliminación de los privilegios, es decir, que ahora todos los ciudadanos debían pagar impuestos y ya no solo el tercer estado. En el ámbito político, se pasó de una monarquía absoluta a una república, en la cual se dividieron los poderes políticos en legislativo, ejecutivo y judicial, y se difundieron las ideas del liberalismo. En el ámbito económico, se pasó de una economía agrícola con escasa industrialización y gastos excesivos del Estado a una liberalización de la economía.